Que ya terminó la pandemia, dejó de ser interesante para los medios de comunicación, ¿sí? Se corrió ahora la agenda y estamos con la guerra, ¿sí? Este conflicto entre Rusia y Ucrania, pero al igual que como sucedió con la pandemia, pareciera que otra vez hay un relato hegemónico, un único relato que está copando los medios de comunicación, y no se tienen en cuenta por ahí cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, con intereses que van un poco más allá, con cuándo se inició este conflicto en realidad, que pareciera que esta guerra en realidad empezó ahora. Bueno, ahora vamos a ver que lleva bastante más tiempo, ¿sí? Esto lleva ya 8 años, y también cómo de repente se corrió el foco y pareciera que solamente cuando hay conflictos en Europa o en países del mundo desarrollado se cubren, ¿sí? Hoy, por ejemplo, tuvimos la noticia de que Biden ordenó nuevos bombardeos sobre Somalia, pero lamentablemente la noticia no se ha difundido lo suficiente. Pareciera que Somalia no vende tanto como Ucrania. Pero bueno, estamos acá con Ale para dar una visión por ahí un poco distinta sobre el tema, tratando de ser lo más objetivos posibles y tratando de poner un poco de paños fríos sobre el asunto. Bueno, voy a empezar con una pregunta, Ale, Dale. para, como disparadora, ¿sí? Que es algo que se viene escuchando y que acá en Argentina en las marchas que hubo en estos días, sobre todo ayer hubo una marcha muy fuerte de gente de Cambiemos, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, marcharon todos a favor de Ucrania, gente que hacía mucho que no iba a marchar, ni contra el gobierno, ni contra el terrorismo mapuche, ni contra los piquetes, ni contra la ideología de género. Bueno, de hecho la apoyan, ni tampoco marcharon por Malvinas, y incluso algunos hablan de que las Islas Malvinas deben ser de Reino Unido. Pero bueno, ahora están marchando todos por la soberanía de Ucrania. ¿Es Putin el nuevo Adolf Hitler? Esa es la pregunta. Bueno, de hecho es Infobae el que publica un titular muy famoso, creo que ya hace una semana en su momento, un titular que estuvo en Space, que estuvo, en fin, en WhatsApp, en Telegram, que hacía esa analogía, ¿no? Porque comentaban cómo Hitler en algún momento dijo, esas montañas que hay en Checoslovaquia, ahí viven alemanes, entonces ellos deberían pertenecer a Alemania. Y comienza ese conflicto, Europa no entra y finalmente Hitler va a terminar expandiéndose, ¿no? Hacen la analogía de alguna forma con lo que hoy pasa en Ucrania, porque efectivamente hay unos rusoparlantes en territorio ucraniano, no solo rusoparlantes, se sienten rusos, se identifican con la cultura de Rusia y de alguna forma que es esta llamada zona del Donbass, Donetsk, Lugansk, y de alguna forma parte de lo que supuestamente fue esta misión especial, que sí lo nombró desde el lado de Putin, era para liberar estos pueblos de alguna forma, declaró la independencia de estos pueblos, eh, pero no lo veo tanto de ese modo. Primero, vende más y es más sencillo ver la historia o ver los conflictos bajo una idea de buenos y malos, ¿no? Entonces, creo que es muy complejo hablar de buenos y malos. Hay que entender que este conflicto, la mayoría de las personas lo conoce desde el último mes y no son conscientes de qué venía pasando allí desde el año 2014. La realidad también por parte y lo digo, trato de dar una posición muy equilibrada, posición que me parece muy interesante y que resaltó, por ejemplo, Attila Denko, director del Instituto del Centro de Geopolítica del Matías Corvinus en Hungría, y que fue recientemente entrevistado por Miklos Lukács, también da una opinión muy equilibrada de este tema. Y él cuenta cómo efectivamente en el año 2014, en el afán, te lo digo, en el afán de configurar un Estado, porque Ucrania necesita configurar un Estado-nación, y para Ucrania poder configurar el Estado-nación necesita que todos hablen ucraniano, necesita que todos se identifiquen como ucranianos. ¿Y qué ocurre? Desde el año 2014 se radicaliza en Ucrania una política muy nacionalista, donde prácticamente se le prohibía a los húngaros hablar húngaro, a los rusos hablar ruso,
Y en ese orden hay que entender que este conflicto va más allá de una cuestión geopolítica, geoestratégica o de una cuestión meramente monetaria. Aquí también parte de este conflicto viene a ser por una cuestión cultural, por una cuestión lingüística. Y es que para nosotros resulta muy ajeno y muy extraño pensar que uno se va a ir a matar porque hay una diferencia por la lengua que tenemos, ¿no? Pero eso ocurre porque todos nosotros somos hispanohablantes y no tenemos ningún conflicto de este tipo, pero hay que pensar en qué significa para una persona rusa que se le prohíba hablar en ruso, que se le prohíba a sus niños hablar en ruso, que hayan unas políticas nacionalistas exacerbadas que persiguen a los que se identifican con la cultura de Rusia. Y eso fue lo que se estuvo dando desde el año 2014 y eso es parte también del conflicto que hemos visto en estas regiones, no solo en Donetsk, Lugansk, sino hay otras zonas de Ucrania que se identifican más con la cultura de Rusia, que son más que todo las zonas del este, y las zonas del oeste, pues efectivamente estamos hablando de personas en Ucrania que son más occidentales. Entonces es un conflicto que nada justifica lo que está llevando hoy a cabo Putin, pero que en su momento hay que entender que eran los ucranianos los que estaban llevando a personas de su propio estado a esconderse porque estaban siendo atacados, bombardeados, muchas fotos, muchas fake news que hemos visto de supuestos ucranianos eran rusos en Ucrania escondiéndose porque los estaban matando hace 8 años. Entonces, es importante contrastar y manifestar una posición equilibrada. Yo les digo a las personas, vean RT, Russia Today, véanlo. Claro que es financiado por el gobierno ruso, pero también lo es la Deutsche Welle de Alemania, también es France 24, en fin, la BBC de Londres también. Y al mismo tiempo, pues miren CNN, que es la propaganda progre del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que son anti-Trump, pero vean diferentes posiciones, contrasten y luego traten de ver a uno que otro académico que lleve hablando años de este tema y que le pueda dar una posición más o menos equilibrada. Estuve en un space de Infobae en su momento, donde había una experta en estos temas que había vivido muchos años en Bélgica y ella comentaba que gran parte de este conflicto sí se debe a una cuestión lingüística, a una cuestión de persecución de un nacionalismo ucraniano a los rusos que vivían en Ucrania. Ahora, los del otro lado son los buenos o algo por el estilo, no. Estamos ante una lucha no de democracia y autocracia, o no de libertad y tiranía, sino de un nacionalismo ucraniano contra un nacionalismo ruso. Esa es la realidad.